atañe no solo a Convención Constituyente, sino a nuestras discusiones eh, políticas en general. Y, eh, y yo creo que lo primero que conviene hacer ahí es distinguir los siguientes tres niveles. Una cosa es el lugar de la religión en lo que podríamos llamar la cultura de trasfondo de la política. Y que eso también es parte de nuestra vida pública. El modo en que hablamos desde perspectivas religiosas o no religiosas en distintas dimensiones de la cultura, eh, eso claro, no es parte del debate político en un sentido formal, pero por supuesto es su trasfondo cultural más inmediato. Bueno, segundo, uno tiene el debate eh, parlamentario y político en general propiamente tal, como un segundo espacio en que uno se puede preguntar por el lugar que tienen las convicciones religiosas y las expresiones propiamente religiosas o, o los argumentos de tipo religioso ahí, ¿no? Y eso es distinto, ¿no? Es distinto eh, interactuar con alguien que te remite a un pasaje bíblico en una conversación que tienes por redes sociales, digamos, a escuchar esa misma formulación en un debate parlamentario. Y tercero, tercer plano en que creo que esto debe plantearse, está la formulación ya definitiva de una ley, en este caso de la Constitución misma. ¿No? Creo que son tres escenarios distintos. Cuando uno va a llegar al último paso, al paso de la formulación definitiva de una ley o de la Constitución, yo diría, no solo los argumentos religiosos, sino que el conjunto de los argumentos por los cuales uno ha llegado a aquello que va a consagrar ahí en el texto definitivo, tiende a desaparecer. ¿No? No solo no encuentra en general digamos, expresiones religiosas ahí, sino que uno tampoco encuentra expresiones utilitaristas, ni kantianas, ni nada, sino que uno ha llegado mediante la convergencia de distintos tipos de posiciones y enfrentando distintos tipos de argumentos, ha llegado a algo que cabe formular con cierta independencia de ese trasfondo. Entonces, ese último paso parece ser el más sencillo. Ahí aspiramos a que la ley se formule de un modo tal que todos los ciudadanos puedan sentirse identificados con ella. Esto no quita que en el preámbulo, por ejemplo, de una constitución pueda discutirse sobre si es que debe haber alguna referencia al trasfondo cultural más amplio que incluye el cristianismo. Esto puede ser o puede no ser, ¿no? El, hoy probablemente un preámbulo quedaría extremadamente florido, digamos, eh, y esto podría estar junto con miles de otras cosas, o bien podría no haber tal preámbulo. Tal vez tenemos que mandar todo esto a un apéndice de cosas interesantes que se dijeron en el debate constitucional en lugar de incluirlo propiamente en ella. Pero creo que ese último paso es el más sencillo. Existiendo estos tres pasos y siendo distintos, yo creo que al mismo tiempo hay que reconocer que hay una relación porosa entre ellos. No son compartimentos estancos. Si tú fijas reglas muy estrictas y dices no puede haber nada de un trasfondo religioso en la Constitución, bueno, eso va a permear el debate y va a permear el trasfondo cultural más amplio también. De un modo mayor o menor, pero lo va a permear. De modo que yo tiendo a pensar que hay que pensar en que en cada uno de estos tres pasos uno va a tener algo, algo distinto, pero que para ninguno de ellos hay que formular requisitos demasiado estrictos en términos de argumentos que son pertinentes o no pertinentes. ¿Sí? En buena medida, lo que uno debe buscar en cada uno de esos tres pasos es accesibilidad de los argumentos. Desde luego, las visiones que se enfrentan en esas discusiones son muy distintas. Algunas son religiosas, otras pueden ser antirreligiosas, otras percibirse como no religiosas, algunas tal vez son religiosas sin saberlo, digamos, eh, pero a lo que cada una de ellas debe aspirar es a que sus argumentos, desde luego, sean accesibles para la contraparte. Eso significa que en ciertos contextos, en algunos de estos tres pasos, eh, un argumento de carácter religioso puede ser más pertinente porque en el trasfondo cultural amplio, una alusión bíblica, por ejemplo, bueno, puede ser parte
largo argumento que sigue siendo accesible a la contraparte. Una alusión bíblica, por ejemplo, en el debate parlamentario, bueno, puede a veces ser pertinente si es que está inserta en un argumento en general accesible. Y así sucesivamente. Yo creo que este es el modo de acercarse al asunto, con el énfasis puesto en la accesibilidad, y eso vale para los argumentos religiosos, vale para todos los argumentos. Si es que alguien cree que puede hablar desde una perspectiva utilitarista, dando eso por sentado, no, o sea, usted presénteme, si quiere, sus tesis, cuyo trasfondo utilitarista reconozco, pero preséntelo de un modo que no vuelva vinculante el utilitarismo para todos los que estamos participando. Bueno, eso va a poner presión a todos los que participan de una discusión. Yo creo que hay que verlo así, reconociendo las diferencias entre esos tres pasos y reconociendo al mismo tiempo cómo son fronteras permeables las que hay entre esos tres niveles. Eso creo que es lo que yo diría como respuesta más general. Ok, muchas gracias, Manfred. Independiente del sustrato cultural y de la accesibilidad que menciona Manfred, Joaquín, ¿cuál es el aporte que tienen las convicciones religiosas al debate? Sí, me parece que, bueno, comparto varias de las cosas que está planteando Manfred. La primera cuestión, yo diría, en relación a esto, es quizás determinar el objeto sobre el cual pueden hacer algún aporte las religiones en la línea de tu pregunta. Y ahí yo creo que se ha producido en las últimas décadas dos tendencias. Una es de repente a pensar en que las religiones no tienen nada que aportar. Y la otra es decir que sí, pero en algunos temas. ¿Y cuáles son esos temas? Unos temas mal llamados valóricos, como problemas que tienen que ver con la vida sexual o reproductiva, con el final de la muerte, con el aborto, etc. En algunos casos, como digo, en nada, o en el mejor de los casos, pueden participar de esta discusión, pero sus posiciones o sus argumentos tienen poca validez porque están teñidos religiosamente u otra razón por el estilo. Yo creo que, en mi opinión, en primer lugar, el de decir que nada pueden aportar representa una cerrazón ideológica que no es aceptable racionalmente. Es decir, cualquier cosmovisión, cualquier pensamiento, cualquier idea de las personas, de las culturas, lo que sea algo Manfred, puede aportar. Yo creo que tenemos que tener la apertura, la capacidad racional de discernir argumentos que provengan de distintas fuentes de sentido, de representaciones simbólicas, de ideas ancestrales. O sea, la mente humana debe estar abierta a escuchar la verdad o a escuchar el saber, escuchar los sentidos, vengan de donde vengan. Y se vienen de las religiones, ciertamente, no por casualidad, las religiones han tenido una pervivencia en las culturas milenariamente, y eso significa que ellas han sido de facto un aporte al desarrollo de los pueblos, al desarrollo de sus culturas. Por lo tanto, ante la postura de la negativa de que ellas puedan ser un aporte, me parece que no hay ni argumentos racionales, ni históricos, ni fácticos que puedan sostener una posición así. Y respecto de las cuestiones mal llamadas valóricas, pienso que, por cierto, allí las religiones tienen mucho que aportar por sus comprensiones antropológicas, por sus comprensiones sobre la dignidad de la persona humana, por su comprensión de las relaciones entre las personas. Pero lo que sí yo creo que así, tanto la sociedad como las religiones deben entender que lo valórico no solo está asociado a cuestiones relativas a la sexualidad o a cuestiones de la ética individual, sino que valórico es todo cuanto representa un bien superior, tanto para las personas como para la sociedad. Por tanto, también son valóricas cuestiones concernientes a la economía, a la política, al medio ambiente, etc.
Es decir, y creo que son cuestiones fundamentales. Por tanto, las religiones también pueden decir algo sobre esas cuestiones, quizás no consideradas valóricas, pero a mi entender son mucho más, tienen un contenido ético o un potencial ético tan importante como otras cuestiones. Ahora, y sobre estas cuestiones, por cierto, las religiones pueden aportar, yo diría, desde sus ideas, desde sus principios, desde su historia, y todas las tradiciones, pero también las religiones tienen ante ellos el desafío de pensarlas y de poder decirlas de un modo que haga posible en el contexto cultural actual que las personas comprendan esos aportes, comprendan esas ideas y puedan relacionarse con ellas en una actitud dialogal. Lo que las religiones, pienso yo, no deben hacer es pensar que su mirada sobre la realidad social, política, económica, moral, etcétera, es la única mirada posible, es la única verdadera o es aquella que encierra toda la verdad. Yo creo que esa actitud, digamos, totalitaria, absoluta de las religiones hoy día no es sostenible y ni es viable, por más que algunas religiones o algunos sectores dentro de algunas religiones quisieran imponer a la sociedad, a la cultura, sobre todo en Occidente, una manera de ver que es la de la religión. Por lo tanto, ahora, en la línea de tu pregunta, si uno piensa si las religiones quieren aportar, por eso lo deben hacer en una actitud, a mi entender, crítica, y un sentido crítico en un doble, yo diría un sentido crítico en un doble sentido. Por una parte, un diálogo, querer participar de un diálogo para discernir las opiniones, las propuestas, las convicciones de otros actores de la sociedad. Y cuando sea necesario también poder, por decirlo así, contestarlos argumentativamente. Eso requiere, por cierto, que las religiones puedan y deban aclarar o anclar sus argumentos en sus respectivas tradiciones. Pero estas palabras, como palabras de sabiduría, que pueden o no pueden ayudar al debate público. Es decir, desde las propias tradiciones, creo que las religiones están en condiciones de discernir, de evaluar distintas posiciones que se generan y que se expresan en el ámbito público y tener respecto de ellas una actitud crítica. ¿Y desde dónde ejercen esa crítica? Por cierto, desde sus propias tradiciones de sabiduría. Pero también en virtud del sentido crítico es cuando las religiones participan en el debate social, ellas también deben estar dispuestas, diría yo, a revisar críticamente sus planteamientos, aprendiendo de las filosofías, de las visiones, representaciones que existen en los diversos sectores de la sociedad. Si Dios existe, entonces no solo existe para los creyentes, sino que para los hombres y mujeres de todos los tiempos, y así en el vasto campo de la cultura de los pueblos, Dios también nos habla y nos interpela. Es decir, Dios, para quienes creemos, no solo nos interpela desde las fuentes y desde los textos que reconocemos como sagrados, sino que también nos habla en las filosofías, en las visiones, las cosmovisiones de los pueblos y de la cultura. Muchas gracias, Joaquín. Perdón que te interrumpa, por amor al tiempo, perdona. No, está bien. Miguel, ¿cómo se conjuga una tradición con una concepción histórica milenaria, con ideologías que creen que la historia debe llegar a un punto fijo o debe ir evolucionando en cierta manera? ¿Cómo yo puedo conjugar dentro de un debate, en este caso constituyente, dos visiones que parecen ser a simple vista antagónicas? Una con una concepción quizás no tan dinámica de la historia como las ideologías que podemos ver hoy.
¿Me escuchaste, Miguel? La última parte no. ¿Cómo se conjuga una concepción histórica de la religión, por ejemplo, cristiana, con una concepción histórica de una ideología, por ejemplo, que cree que la historia debe ir evolucionando, debe ir tomando ciertos pasos predeterminados? ¿Cómo se conjugan esas dos visiones en un debate? Bueno, gracias por la pregunta, Simón, y gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, yo quisiera hacer algunas distinciones básicas. O sea, en primer lugar, en virtud de la libertad de conciencia, evidentemente todas las personas, dentro de ciertos límites básicos, tienen derecho a vivir de acuerdo a sus convicciones, y de ahí que yo apoye, por ejemplo, la objeción de conciencia tanto de un testigo de Jehová que no quiere que le hagan una transfusión de sangre, como la objeción de conciencia de un médico católico que no quiere practicar un aborto. Ahora, dicho eso, si llevamos esto a la discusión jurídica y a la discusión moral, sobre todo a nivel del Parlamento, no habría que hacer una distinción ahí. Es demasiado grueso decir que todas las convicciones religiosas son irracionales, pero tan erróneo como eso es pensar que porque alguien está seguro de algo, necesariamente esa convicción va a ser razonable. Entonces, yo creo que en el fondo cada religión o cada persona, digamos, cada persona con convicciones religiosas, tiene primero que hacer un esfuerzo por determinar cuáles de esas convicciones pueden entrar en el ágora, digamos, pueden entrar en en el debate público, porque claro, evidentemente uno no puede creer, no sé, porque que Jesús está en la Eucaristía, pero no, eso no puede ser, digamos, impuesto por ley, ni mucho menos, ¿ya? Pero ahora, si hablamos de que las personas tienen dignidad, o que queremos un principio que la sociedad sea fraterna, o sea, incluso autores como John Rawls, por ejemplo, John Rawls, el gran John Rawls, digamos, de la teoría de la justicia, dice en Liberalismo Político que las convicciones, no solamente las convicciones religiosas, sino también las filosóficas, tienen que quedar fuera del debate. Pero por otra parte, él ofrece una idea de fraternidad y supone la idea de dignidad de derechos humanos que no se explica sin la tradición cristiana. O sea, es decir, esto lo ha mostrado un autor como Habermas, ¿cierto? Que no es ningún creyente, pero en el fondo él ha mostrado que sin la noción de dignidad humana, que es una noción cristiana, que después fue tomada obviamente por Immanuel Kant y todo eso, sin la noción de dignidad humana de origen cristiano, no son explicables los derechos humanos. Yo diría que tampoco son explicables este llamado a la fraternidad universal, que en el fondo nace por la convicción de que somos todos hijos de un mismo padre. O sea, sin esa convicción, por mucho que ese origen haya quedado un poco en el trasfondo, sin esa convicción es difícil explicar muchas de las ideas que tenemos hoy día y que compartimos hoy día. Y en ese sentido yo quiero rescatar la idea de Manfred, ¿cierto? Nadie puede venir y decir esto tiene que ser así porque lo dice la Biblia, o porque lo dice Lenin, o porque lo dice Milton Friedman. Digamos. O sea, todas esas convicciones tienen que ser sometidas a un examen de racionalidad, ¿cierto? En el fondo, si hay argumentos que se sostienen por sí solos. O sea, yo pienso que respecto al tema del aborto, por ejemplo, hay razones biológicas y filosóficas suficientes para oponerse al aborto, y que eso no depende, o sea, el oponerse al aborto no depende en ningún caso de convicciones religiosas. Ahora, podría haber otros temas en que eso no sea así, y si eso no es así, o sea, si yo honestamente digo, esto yo lo puedo sostener solo por la fe y no por la razón, entonces no tengo derecho a imponérselo a nadie. Entonces, si todas eh, si tanto las religiones como las ideologías están dispuestas a someter a sus propias convicciones a un examen de racionalidad mínima,
distinguiendo entre aquellas concepciones que no pueden por ningún lado sostenerse sin una fe religiosa, y las que sí, yo creo que podríamos alcanzar un terreno común. Ahora, comparto también la idea de que tampoco es tan claro dónde comienza. O sea, tenemos que tener una idea de racionalidad bastante amplia acá. O sea, si entendemos por racionalidad solamente lo que yo puedo probar, digamos, experimentalmente, o sea, una racionalidad demasiado estrecha, donde todo lo que no cabe dentro de cierta estructura lingüística se considera automáticamente irracional, o sea, evidentemente queda fuera no solamente las religiones, sino también todas las, incluso las convicciones filosóficas. Ahora, por otra parte, si entendemos la razón en un sentido más amplio, yo creo que ahí podemos acudir, por ejemplo, a la sabiduría existencial de las religiones. Bueno, yo puedo hablar más del cristianismo, pero bueno, pienso en el budismo también. ¿Cuántas cosas valiosas hay en el budismo? Pero especialmente yo pienso en el Evangelio, digamos, que es lo que conozco, porque ya en el Evangelio, por ejemplo, hay convicciones o hay rechazo, por ejemplo, de una búsqueda desenfrenada del poder, de una búsqueda desenfrenada de la riqueza. También hay llamados al renunciar a la venganza, a la no violencia, al amor al prójimo, incluso a dar la vida por otros, al respeto por todas las personas, al perdón. Bueno, yo no creo que todas esas cosas, todos esos principios morales sean patrimonio exclusivo del cristianismo. Yo creo que es un tesoro, podríamos decir, que es una fuente de sabiduría que los cristianos o los cristianos debemos compartir con todas las personas, y que cualquier persona, independientemente de si es creyente o no, puede decir, en realidad aquí, cuando Jesús dice hay que amar al prójimo como a uno mismo, o hay que renunciar a la venganza, porque la violencia es una espiral que no para nunca y alguien tiene que pararla renunciando a la venganza. O cuando se dice, bueno, se cuenta, ¿cierto?, la parábola, por ejemplo, del buen samaritano, o cuando se dice que yo soy responsable por lo que le pasa a mi hermano, ¿cierto? Y eso ha tenido, digamos, aplicaciones prácticas en situaciones muy riesgosas. O sea, el rol, por ejemplo, de la Vicaría de la Solidaridad en dictadura. Uno diría, bueno, son convicciones religiosas irracionales, quizá alguien pueda pensar, pero salvaron vidas. Entonces, en ese sentido, resumiendo un poco, dos ideas centrales. Uno, que las convicciones religiosas, ideológicas, no solamente religiosas, sino también ideológicas, tienen que ser sometidas a un examen de racionalidad, y quizás haya convicciones religiosas que simplemente no pasen ese examen de racionalidad. Y por otra parte, hay que entender la razón en un sentido amplio y aprovechar la enorme sabiduría de las tradiciones religiosas que tiene un valor universal y que no se limita solamente a los creyentes de una determinada religión. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante. Manfred, tú como chileno y como estudioso de la tolerancia y de los límites entre lo público y la religión en el ámbito privado, ¿cómo crees, te voy a llevar a un ejercicio quizás más profético, cómo crees tú que se va a desarrollar la discusión, y cómo crees tú que se van a marcar los límites entre las convicciones religiosas? ¿Cómo pueden entrar las convicciones religiosas en un artículo de la Constitución? ¿Cómo pueden entrometerse, más allá de lo que hablaba Miguel, de lo que hablaba Joaquín? ¿Cómo puede concretarse algo, una convicción religiosa en la redacción de una Constitución? ¿Qué crees tú que es lo que va a pasar? Más que nada eso, ¿qué es lo que crees tú que va a pasar?
¿Cómo se van a desarrollar las convicciones religiosas en la redacción de la nueva Constitución? Ya, bueno, me expones a decir cosas de las que pueda terminar arrepintiendo en menos de 24 horas. Estas cosas están moviéndose muy rápido y la percepción de cómo vaya a ser nuestra discusión en general, obviamente, eh, es tal que es muy difícil hacer vaticinios. Pero yo diría las siguientes cosas en términos generales, que más que responder a tu pregunta, porque obviamente me voy a escapar de ella en la medida de lo posible, Sí, por eh, supuesto, ¿no? eh, 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 pero no, voy a intentar más bien decir qué cosas habría que tener presente cada uno para pensar sobre eso. Creo que ahí puedo tal vez ser un poco más útil. Y creo que lo primero que hay que preguntarse es, bueno, ¿qué es lo que uno quiere salvar cuando defiende la presencia pública de la religión? ¿Mm? Creo que es una buena pregunta hacerse, porque esto puede significar tantas cosas distintas, ¿no? Y en un sentido creo que es muy importante hacer esa defensa, ¿m? Y decir, miren, o sea, no hay nada escandaloso en que haya un pesebre en la moneda para Navidad, y no hay nada escandaloso en que se escuche referencias al nombre de Dios en medio de una discusión parlamentaria y cosas por el estilo, pero, pero también el hecho de ser trasfondo, ¿m? Es un modo de presencia a veces tanto o más importante. Yo le diría así, miren, la política es hija de la cultura y la cultura es hija de la religión. Eso parece dejar a la religión bien atrás, pero en cierto sentido eso es un lugar más fundamental. Es calificar la cultura de secundaria y la política de terciaria, digamos. Y eso no es esconder o privatizar la religión, pero es un modo de preguntarnos, bueno, en qué consiste su lugar público, qué tanta publicidad queremos que tenga. En algunos sentidos, insisto, creo que sí, y obviamente uno puede decir primariamente en el culto público, ¿no? El hecho de poder reunirse públicamente, bueno, eso es la expresión, una de las expresiones fundamentales junto con la vida de los creyentes de la religión. Pero bueno, eso es distinto de querer que la religión esté más presente en los matinales, por decir algo. ¿Y por qué menciono eso? Porque hay formas de existencia pública que te corrompen en lugar de hacerte un bien. Y eso hay que tenerlo presente en la vida política. La presencia de la religión ahí, bueno, en algún sentido es legítima y en algún sentido es riesgosa también y puede corromper al mismo creyente y aquello que busca el defender. Entonces, eso creo que es algo que es importante tener presente. Y el segundo punto importante que creo tener presente aquí es el hecho de que aunque hay discusiones en nuestro medio con cierta frecuencia respecto de si es legítimo usar recursos públicos para tal proyecto que está, digamos, religiosamente teñido, o si puede haber un pesebre en la moneda, etcétera, etcétera, a pesar de que hay discusiones de ese tenor, mi impresión, esto no es algo fácil de demostrar, ¿no? pero una impresión que verán si les parece plausible, mi impresión no es que esto, en el caso chileno, venga primariamente de hostilidad respecto de la religión, sino con mucha mayor frecuencia proviene de la incomprensión. Eh, Esto no es solo chileno, ¿no? Pero creo que es la manera en que más presente está el problema entre nosotros. O sea, las discusiones que solemos tener sobre si acaso el aforo para el culto en pandemia debe ser tal o cual. Eso recibe inmediatamente una respuesta de la total incomprensión. ¿No? ¿Acaso no pueden comunicarse con su Dios en sus casas y punto? O las discusiones sobre objeción de conciencia institucional eh, producen respuestas que buscan reducir esto al absurdo, como si, digamos, con la pregunta sobre si acaso las instituciones tienen conciencia, en lugar de reconocer que en, fin, en cualquier país civilizado, un hospital que surge del trabajo de una iglesia no es forzado a ese tipo de prácticas, aunque la ley las permita en general. Entonces, creo que esas reacciones, incluso cuando son
son expresadas en forma burlesca, no obedecen, digamos, a un proyecto soviético de persecución, sino a una incomprensión que es más compleja que una incomprensión, que la incomprensión que tendría un romano del siglo II, digamos. Es más compleja porque por ser un país en el que la presencia del cristianismo, por supuesto, ha sido muy significativa, no hay conciencia de que no se comprende ese cristianismo. Entonces se habla respecto de él con cierta ilusión de conocerlo muy bien, porque vengo de una familia católica o qué sé yo, digamos, ¿no? Eh, y, y en realidad ese trasfondo que se cree conocer, muchas veces es un trasfondo que se dejó hace ya 2 o 3 generaciones, gradualmente, por supuesto, pero que en realidad la persona promedio en el país conoce menos de lo que cree. Y entonces, claro, tiene un rechazo a una herencia que al mismo tiempo no ha recibido de modo muy directo. Y claro, esto creo que hay que tenerlo, creo que hay que tenerlo presente, ¿no? Porque es distinto enfrentar problemas que vienen de la hostilidad que problemas que vienen de la incomprensión. Eh, Esto creo que es lo que principalmente diría, ¿no? Porque luego, conectando con lo que decía Joaquín, la presencia religiosa en las discusiones muchas veces tiende a darse en un conjunto selecto de temas, esos temas que solemos bautizar como valóricos, y claro, lo que ocurre ahí, me parece a mí, es que en realidad a ambos lados de la discusión, las posiciones tienden a adquirir un carácter tan radical, tan absoluto, que en realidad las dos posiciones, uno podría describirlas como, digamos, religiosas en el sentido negativo que se suele dar al término en este contexto, ¿no? Son discusiones de guerra cultural o guerra religiosa, podría eh, uno decir. Pero claro, a ambos lados tendería yo a considerar en el carácter intransable que se atribuye a la propia posición. Y ojo, eso en un sentido, por supuesto, es pertinente. Sí, cuando hablamos de convicciones religiosas, estamos hablando, en parte, de aquello que se considera incondicional, del hecho de que no todo en nuestra vida está sujeto a transacción. Eh, entonces, en fin, por ahora no diré nada sobre cómo salir de este entuerto, pero creo que tampoco tenemos que mirar esto eh, como mera cerrazón, sino que reconocer que, bueno, en ciertos casos se enfrentan en la arena pública posiciones que a ambos lados consideran que están aquí lidiando con lo incondicional. Bueno, a veces están equivocados en ese juicio y se trata de algo derivado de lo incondicional, pero sujeto a ciertos consensos según la situación de una cultura. Bueno, y en ciertos casos estarán tal vez acertando y se trata de lo incondicional. Simplemente las cosas que hay que tener presente, me parece. Muchas gracias, Manfred. Joaquín, tú siempre te puedes salir de lo que yo te pregunto, porque tú sabes mucho. Entonces, Joaquín, ¿está destinada las convicciones religiosas a la arena pública? ¿Están destinadas a permear la sociedad? Y te lo pregunto en relación a la pregunta, ¿qué es más inherente al ejercicio cívico del chileno? Tú puedes ahí responder, comenzar por una, comenzar por otra, pero ¿cuál es el propósito de la convicción religiosa hacia la arena pública, hacia el debate público? Y segundo, ¿por qué vota el chileno? ¿Por convicción religiosa o por convicción ideológica o política? Haciendo esta división. Sí, muchas gracias, Simón. Yo no sé tanto como tú dices, pero bueno, yo creo que en relación a tu pregunta, yo creo que hay que entender que, no sé, desde décadas se viene produciendo un proceso que es creciente de secularización en el mundo occidental, y en Chile esto es particularmente observable, no sé, desde la década de los 80, los 90,
Y esto implica una presencia mucho más débil de las religiones en los discursos y prácticas sociales, parte de digamos, de las consecuencias que tiene, perdón, este proceso de secularización. Las personas, uno podría decir, pueden seguir siendo religiosas o reconocerse como espirituales, pero no permiten ya que las religiones les ordenen los asuntos en los que ellos deciden en relación, por ejemplo, a la vida política, económica, sexual. Entonces ahí en ese sentido tu pregunta uno podría decir, a ver, en el momento de elección de las personas, puede ser que en algunas personas, de un modo muy explícito, espere de las religiones o desde las orientaciones religiosas, orientaciones para poder definir o decidir. Pero es creciente ya el hecho de que muchas personas, para la decisión sobre esos aspectos, no tengan en consideración la opinión ni las enseñanzas de las religiones. Por lo tanto, ese contexto, ¿no es cierto?, me parece que es importante y se ha producido de facto un fuerte desacople entre las enseñanzas, por ejemplo, sociales y bioéticas, por decirlo, de las religiones, al menos en la católica, y las conductas de las personas. O sea, las conductas en el campo de la sexualidad de los católicos está muy lejana a lo que son las enseñanzas de la Iglesia Católica. O la práctica de los empresarios católicos y de las personas que hacen negocios que son católicos, no sé cuántos de ellos ni siquiera conocen las enseñanzas sociales de la Iglesia, la doctrina, la así llamada doctrina social de la Iglesia. Entonces, yo pienso que hay un desacople que es fuerte hoy día entre lo que las religiones pueden, o algunas religiones pueden proponer respecto de los asuntos públicos y de la vida personal y lo que las personas deciden. Las personas producen y comercian según las leyes del mercado. Las personas forman su sistema de creencia con ideas que provienen de diversos universos simbólicos. Las personas tampoco se preguntan o le preguntan a las religiones normalmente si deben procrear o no o cómo deben hacerlo. Ahora, esto no implica, creo yo, que las religiones no tengan nada que decir al respecto. Pueden hacerlo, pero sus propuestas se van a validar, como estamos diciendo, yo creo todo, en el ejercicio crítico del pensar de las personas. Pero yo creo que no hay que ser ingenuo, por decirlo alguna vez. No existe una situación, como se ha dicho, ideal de comunicación. Nuestras ideas y argumentos están fuertemente condicionados por la cultura, y no solo de aquellos que nos reconocemos como religiosos, sino que también los no religiosos están fuertemente condicionados por su cultura, por las ideas predominantes. De allí, a mi entender, que las religiones no solo debieran ayudar a creer, sino que también ayudar a pensar y a pensar críticamente. No solo a sus propios miembros de las comunidades religiosas, sino que también como un aporte a la sociedad. ¿Y por Disculpa, qué? Porque yo Joaquín, pienso que... ¿permite Sí, la religión el espacio de deliberación, de crítica, de reflexión desde tu religión? yo creo que en el catolicismo eso ha ido ocupando un lugar cada vez mayor, pero todavía a mi entender muy insuficiente. Todavía sigue habiendo una comprensión de la autoridad y de las enseñanzas y de las doctrinas como realidades acabadas que las personas deben aprender y luego llevar a la práctica. Pero como decía, los católicos también, como hijos e hijas de esta cultura, hemos ido progresivamente también incorporando, no movidos por la propia religión católica, sino que por la cultura, cada vez un pensamiento más autónomo y más crítico. De hecho, desde la misma perspectiva de la misma Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, se habla de la necesaria autonomía, que se llama de las realidades terrenas, es decir, cómo debemos reconocer que una serie de cuestiones de la vida pública y de la vida también personal se rigen por leyes que la razón debe ir reconociendo y buscando
y por lo tanto no hay aquí una comprensión como totalitaria, pero sí, a tu pregunta yo pienso que todavía falta por desarrollar entre nosotros un espíritu más crítico, más adulto, más responsable, y no hacer las cosas porque así está escrito, porque así me dijo el padre o porque así se dice. Yo creo que esa es una tarea, por cierto, pendiente y a una de las tantas cuestiones que debiera contribuir la enseñanza también de la misma religión. Muchas gracias, Joaquín. Quedan 12 minutos, así que por amor al tiempo, vamos a permitir que las personas que quieran hacer una pregunta puedan levantar su mano, se le va a dar la palabra y primero va a responder Miguel o si interpela a alguno de los invitados directamente, ese invitado, pero les ruego por favor que sea una pregunta directa, concreta y breve y también intentar hacer la respuesta así. Levanta su mano y yo le doy la palabra, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? Eh, una pregunta, un comentario. No está con cámara, pero damos la bienvenida al diputado Durán. Es súper importante que él esté aquí, porque si bien es cierto, es una voz de alguien que tiene convicciones religiosas y que está dentro de la Cámara de Diputados. Bárbara Valenzuela pregunta por chat, ¿cómo formar una fuerza política desde distintas posturas cristianas existentes? Algo así como cómo formar una coalición política. Y la segunda pregunta es de Jaime Caballero, que dice, es innegable el aporte real a la sociedad que ha tenido la Iglesia, pero ¿qué hacemos con la sensación de promesa no cumplida que existe presente hoy en la sociedad, que se autopercibe como defraudada por las entidades eclesiásticas? Entonces, pregunta número 1, ¿qué hacemos con esa desencanto que tiene cierta comunidad religiosa hacia sus entidades por no haber cumplido la promesa? Y segundo, ¿cómo se forma una fuerza política cristiana? Cristiana, primera pregunta, Miguel, ¿qué hacemos con ese desencantamiento que tienen ciertas personas religiosas hacia su entidad eclesiástica? Bueno, ese desencanto lo sentimos todos. Yo, empezando por mí. Eh, Ahora, como he dicho muchas veces, esto se conversa, digamos, dentro de las personas pertenecientes a la Iglesia Católica. Yo no creo, mi fe no depende del obispo de turno, ni siquiera del papa de turno. Depende del Evangelio, depende de las convicciones, del contacto directo, podríamos decir, a través de la oración, de los sacramentos, de la contemplación de la cruz, digamos, y especialmente bueno, de las convicciones fundamentales que aparecen en el Evangelio, como te decía, a eso adhiero yo. Y desde ahí quiero aportar, desde esa vivencia personal de una manera de vivir, ¿cierto? Una manera de vivir que es buena y que permite vivir mejor y que permite vivir de una mejor manera, no solamente individual, sino también a nivel colectivo. O sea, ahora, esto tampoco se puede imponer por la fuerza. Uno puede invitar a las personas a vivir, no sé, la fraternidad cristiana, por ejemplo, a poner, bueno, un mensaje que ya está en Sócrates, ¿cierto? Que cuatro, eh, 4 siglos antes de Cristo decía, estaba preocupado de que la gente los atenienses estaban más preocupados de los honores y la riqueza que la virtud. Pero son invitaciones que se pueden hacer y por eso mismo la segunda pregunta, yo no sé si tenga sentido o si sea razonable decir vamos a hacer una bancada cristiana, ¿ya? Lo que sí, más bien, nos vamos a unir en torno a principios fundamentales. Principios fundamentales que probablemente tienen una raíz cristiana, pero que no son exclusivas de los cristianos. Y estos principios fundamentales tendrían que ser el respeto irrestricto de todo el ser humano, es decir, la dignidad humana
desde la concepción hasta la muerte natural, y por otro lado, una visión de la sociedad mucho más solidaria y fraterna. Yo creo que es posible una unidad, ¿cierto?, en torno a esos principios que además tienen muchas consecuencias. Es decir, si yo reconozco la dignidad, tengo que reconocer los derechos humanos, y por lo tanto no puedo tratar de imponer un sistema totalitario o abolir incluso el derecho de propiedad o la libertad de expresión. Yo creo que es posible decir, bueno, aquí hay principios que tienen raíz cristiana, pero podemos compartir todos y nos vamos a unir en torno a esos principios y queremos que esos principios estén en la Constitución, más que decir, más que hacer una cosa que podría ser interpretada como sectaria, decir, mire, aquí estamos los cristianos y allá está el resto. Ya, los cristianos somos ciudadanos igual que el resto. Y como ciudadanos, con convicciones, pero como ciudadanos iguales a todos, vamos a la Convención Constituyente y tratamos de que en esta nueva Constitución haya principios que nos interpreten. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más tiene una pregunta? No me han hecho llegar ninguna pregunta. Así que vamos a cerrar con lo que denominamos ayer el minuto de confianza, para que puedan ofrecer sus conclusiones y ojalá puedan aportar un último aportar un último aporte. Manfred, un minuto, por favor. Perdón, hay que prender el micrófono para hablar. Ya, un minuto, difícil, pero yo diría lo siguiente, que como han salido un par de referencias a la visión crítica respecto de la propia creencia y al lugar de la reflexión, y también referencias a la tolerancia, etc., yo diría que es importante al mismo tiempo distinguir en qué sentido la tolerancia implica revisión de las propias creencias y en qué sentido implica revisión del trato que se da a las creencias ajenas. Y creo que es importante la distinción porque muchas veces decimos demasiado enfáticamente que supone una revisión de las propias creencias, y eso creo que es muy mala prensa, digamos, para la tolerancia, porque hace parecer que la tolerancia solo es posible para el que está dispuesto, digamos, a someter su fe a algún tipo de revisionismo más o menos radical, digamos, pero muchos no quieren hacer eso, y eso no es ninguna obligación, digamos, fundamental de la persona humana. Por supuesto que es una obligación de tener conciencia de que uno está eh, digamos, creyendo fundamentadamente lo que cree, pero no hay ningún deber de que cada uno se vuelva aquí un filósofo que somete todo a revisión constante, y, y no hay que poner condiciones innecesarias a la tolerancia. La tolerancia no pasa necesariamente por la revisión de las propias creencias, aunque pueda haber otras buenas razones para revisar las propias creencias, sino que pasa por revisar cómo trato las creencias ajenas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que es muy importante notar que por lo mismo, personas con creencias, digamos, muy robustas, y que no están dispuestos a someter mucho esas creencias a revisión, pueden, sin embargo, cumplir con el deber de tolerancia si es que revisan el modo en que tratan las creencias ajenas. Entonces, en un debate como el que vamos a enfrentar de aquí en adelante, creo que ese es el piso mínimo al que hay que apostar. Y esto vale, por cierto, para creyentes y no creyentes, ¿no? Lo que se pide no es revisionismo radical de las propias creencias, sino revisar muy fuerte el modo en que trato las creencias ajenas. Esa es la condición básica de la tolerancia a la que todos aquí con la que todos tenemos que cumplir. Muchas gracias, Manfred. Joaquín, un cierre. No se te oye, Joaquín. En primer lugar, muchas gracias por este espacio. Creo que ha sido muy interesante. Yo quería tal vez decir al terminar que a mí me parece que esta es ya un lugar común, pero estamos viviendo un momento histórico muy importante
con un desafío muy exigente para todos los sectores de la sociedad, y creo que también para las religiones. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria para que las religiones en general muestren su capacidad dialogal, su capacidad crítica, su capacidad creativa, sus disposiciones fundamentales para aportar a este proceso histórico de la sociedad. Y eso significa no solo velar porque la religión, entre comillas, aparezca en la Constitución en aquellos artículos en donde debe consagrarse, por ejemplo, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza religiosa y otros tantos temas que como religiones nos interesa que estén en la Constitución, sino yo diría también que haya de parte de la religión un interés genuino y fuerte por ver que en la Constitución se vea expresada la dignidad de la persona humana, la justicia y particularmente la vida de los más pobres. Yo creo que esos temas son tan religiosos como los anteriores. Dentro de la tradición judeo-cristiana, quien dice que ama a Dios y no ama al hermano es un mentiroso. Yo creo que las religiones mentirían, o se mentirían a sí mismas si es que quieren hablar de Dios, pero negando o desconociendo o dándole la espalda a las situaciones de injusticia, de pobreza en que viven sectores tan amplios de nuestro pueblo hoy día. Muchas gracias, Joaquín. Miguel, un cierre. Comparto plenamente lo dicho por Manfred y por Joaquín. No es el momento de atrincherarse, no están las condiciones para hacerlo tampoco. Hay miedo respecto a lo que pueda pasar. Yo creo que eso no es la actitud correcta. Hay que verlo como una oportunidad, una oportunidad de pensar de nuevo nuestra convivencia, de pensar de nuevo qué importancia le damos al otro, cuánta solidaridad estamos dispuestos a tener, cuánta igualdad estamos dispuestos cuántos sacrificios también estamos dispuestos a hacer por vivir en una sociedad mejor. Y ahí yo pienso que no hay que caer, no hay que caer en el fanatismo, pero tampoco renunciar a las propias convicciones. O sea, ir de manera muy honesta a esta convicción, diciendo esto es lo que pienso, estas son las razones por las que lo pienso, y aprovechar la sabiduría que hemos heredado, o sea, no renunciar a esa herencia, ¿cierto? Una herencia de sabiduría que está en las tradiciones religiosas, o sea, en el debate entre Ratzinger y Habermas, un poco esa es la conclusión en el fondo. O sea, hay ahí una tradición de sabiduría milenaria, y que le ha dado sentido a la vida de muchas personas y que también puede servir como clave para la convivencia social. O sea, evidentemente una sociedad que tenga como principio el amor al prójimo y la solidaridad, yo pienso que es una sociedad mucho mejor que aquella que se base en el odio de clase o en la discriminación de algún grupo que sea odioso para otro. Entonces, aprovechemos esta oportunidad histórica que tenemos y no la farriemos cayendo en descalificaciones o en fanatismo, sino que entremos en un diálogo que sea un diálogo al mismo tiempo racional, pero también fraterno, porque todos queremos construir un país mejor. Muchas Gracias, Simón. gracias, Miguel. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Manfred. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Ahora nuestro director, Jeremías Medina, va a cerrar el evento. Jeremías. Ahora sí. Muy buenos días, Simón.
Agradecer a nuestro panel de lujo que tuvimos hoy día de conversación. Muchas gracias Manfred, Joaquín, Miguel, profesores también de excelencia que hoy día nos deleitaron e ilustraron con esta conversación. Así es que muchas gracias por haber asistido y por habernos acompañado y por los comentarios que realizaron hoy. Saludar también al diputado Eduardo Durán, que estuvo presente en esta conversación. Creo que es importante que personas del Poder Legislativo y con influencia hayan escuchado un poco los distintos pensamientos. Así que muchas gracias, diputado, por haber asistido a esta conversación. Agradecer a Ana María Celis, directora del Centro de Libertad Religiosa de la Pontificia Universidad Católica, y a Luis Bamondes, no sé si estará por ahí, del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, con quienes invitamos nosotros a hacer esto en conjunto. Creo que los espacios de reflexión son siempre importantes y creo que hoy día ha quedado demostrado. Gracias a todos los académicos que nos acompañaron. Veo también a personas, no quiero que se me vayan, pero al profesor José Peña, que es director de ACID, al capellán nacional de la PDI, al presidente de la Iglesia Bautista, Pastor Juan Carlos. Así estoy viendo en la pantalla algunas personas importantes, representantes de la Iglesia Adventista también. Así es que muchas gracias por habernos acompañado a todos de regiones. Qué bueno que también de regiones estuvieron presentes mirándonos. Tal cual como lo dijeron recientemente, no podemos atrincherarnos los que creemos en la libertad religiosa. Creemos que este es un valor fundamental, un derecho humano que tiene que estar plasmado en nuestro próximo texto constituyente, y es lo que vamos a seguir reflexionando y conversando, y esperamos que repetir estas instancias de conversación en los próximos meses, así que les vamos a avisar oportunamente. Vuelvo a agradecer a los centros de estudio que nos colaboraron y vuelvo a agradecer al panel de lujo que hoy día nos acompañó. Un abrazo a todos y atentos a nuestra próxima convocatoria. Muchas gracias. Chao, chao. Que tengan un buen Gracias día. por la invitación. Gracias por la invitación. Que estén bien todos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Felicitaciones, muy bueno, muy bueno. Gracias, presbítero. Muy bueno. Excelente.